Buenos días, esta es nuestra clase de Lógica 2. El mundo de la lógica es un mundo bonito, decíamos, y sumamente complejo. No podemos crecer sin lógica, eso es imposible. El ser humano crece en la medida no solamente de cuerpo, como dice la Biblia, que Jesucristo creció en conocimiento, en estatura, en el cuerpo, en conocimiento, en sabiduría, y en gracia, en amor. No podemos crecer si no es también en conocimiento. Una persona que crezca del cuerpo, como los animales, pero que no aprenda nada, como los animales que no tienen cultura, no aprenden un idioma, no diferencian quién es mi hermano, quién es mi mamá, quién es mi papá, no tienen un sistema de jerarquía, todo eso se aprende. No aprenden una identidad personal, soy varón, soy moreno, soy dominicano, y uno aprende a comportarse, a vivir eso que uno cree de uno mismo. Uno modela su ser mujer o su ser hombre, su ser blanco, su ser negro, su ser clase media, su ser clase baja, su ser hijo, su ser hermano. Uno modela, uno se comporta de acuerdo a unos patrones que existen en la sociedad, y eso es conocimiento. Y decimos que el conocimiento lo acompaña a la lógica. La lógica es la prueba de verdad. La verdad es lo conocido, y la prueba de verdad es el método. Recuerden que cuando tú haces tu tesis en la universidad, te ponen dos asesores, uno de metodología, se cumplieron los pasos para probar que lo que tú estás diciendo es verdad, como dónde está la prueba. ¿Lo viste? Confesó a la persona que lo vivió, porque las pruebas de hoy son sensibles, las pruebas son científicas, pero las pruebas no nacieron así, las pruebas lógicas nacieron encontrando principios, los principios de no contradicción, principio de identidad, principio de tercero excluido, principio de razón suficiente, principio de causalidad. La lógica nació donde estamos, buscando los principios de la luz natural de la razón, aunque hoy la lógica es muy científica. Tú lo viste, la cámara lo grabó. Antes los filósofos decían los sentidos nos engañan. Hoy buscamos toda la prueba en los sentidos, sin dejar de usar la lógica. Bueno, entonces, la lógica nos acompaña siempre. Es la prueba de verdad, es la metodología en la tesis, es la garantía, y no quedarse en la duda, porque si tú sospechas algo, pero no sabes si sí o si no, María, la que se robó la gallina, es posible, pero no estoy seguro. Ese no estoy seguro no está probado. Sí, ella es. ¿Cómo tú lo sabes? Yo la vi. Esa es la prueba. Entonces, la lógica es eso. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cuál fue el paso? Como se dice, observación, hipótesis, experimentación, comprobación. Eso es el método, eso es la prueba. ¿Cómo tú llegaste a saber que eso era verdad? Bueno, entonces la lógica habla de validez, de validación. La verdad es de contenido, y la validez es la validez de la verdad, o la validez del contenido, es lógica, es la prueba de verdad. Entonces, el niño crece sabiendo, crece, entendiendo, creyendo en el mundo. Eh, no de forma clara, pero confía en que la comida que se come no lo va a envenenar, que la mujer que lo cría lo quiere, que lo va a proteger, que la gente que está con él se va a encargar siempre de que tenga comida, agua, una cama donde dormir. Aunque no lo diga de forma clara, siente una seguridad. Todo eso viene del aprendizaje, de lo que está viviendo. Entonces hay una lógica subyacente, una lógica interna que le da confianza a todo lo que está viviendo o creyendo. Entonces no podemos crecer sin conocimiento. El conocimiento es lo que nos da seguridad. Tú no puedes entrar en una casa si tú no sabes que estudia. No puedes saludar a una persona con tranquilidad si no sabes que es tu amigo. No puedes caminar en las calles si no las conoces, si tú estás en otro mundo y no sabes por dónde está caminando. O sea, necesitamos estar tranquilos en todo lo que hacemos. Si tú eres médico, tienes que sentirte tranquilo en lo que está haciendo, operando a una persona. Si eres abogado, tienes que sentirte seguro de lo que está haciendo, defendiendo a una persona.
Si eres ingeniero, tienes que sentirte seguro de lo que está haciendo, construyendo un edificio. ¿Dónde aprendiste a construir? ¿Dónde aprendiste a curar personas? En la universidad, leyendo libros, oyendo profesores, viviendo la experiencia. Todo eso es conocimiento. ¿Cómo llegaste a saber que todo eso era verdad? Con la prueba ya sea de tu experiencia propia o la prueba de las fuentes. La humanidad te lo enseñó como cosas válidas y confiables. Como cuando tú escribes una tesis y dice, lo dijo Aristóteles, lo dijo tal médico. Cuando tú pones la bibliografía, es como cuando uno dice, me lo enseñó mamá, me lo enseñó papá, me lo enseñó el profesor, no, me lo enseñó la doctora que sabe de medicina. O sea, hay conocimiento que o lo vives tú, entonces eso se llama experiencia, o te lo enseña otro, eso se llama las fuentes. Las fuentes son las personas que saben, que te transmiten a través de la cultura, del proceso de socialización, te transmiten lo que se llama el conocimiento. Pero conocimiento, la idea que quiero rescatar es, no hay conocimiento sin lógica. ¿Por qué? Porque la lógica es la prueba de verdad, es el tú estar seguro. Cuando tú no has pasado por la lógica, entonces tú estás no sé. Martín, ¿fue María que se robó la gallina? No sé. Martín, ese edificio se va a caer. No sé. Si tú eres ingeniero, no, no se va a caer. Si tú eres médico, sí, se va a curar. ¿Dónde está tu seguridad? En el conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? O de las vivencias, puede ser vivencias repetidas, eso es lo que se llama la experiencia, el conocimiento por experiencia, que lo ha vivido tanto que ya sabe que es así. Puede ser también porque te lo han enseñado. En la universidad te lo enseñaron los libros, los profesores, te lo explicaron tus padres, te lo explicaron los vecinos. Eso se llama las fuentes. Las fuentes primarias son las que han vivido, las fuentes secundarias son las que cuentan lo que le han contado. Pero al final están seguros. Entonces, la prueba de verdad, al final, si lo vemos así como lo hemos visto ahora, descansa o en una vivencia, tú lo viviste, o en una transmisión, que lo han transmitido las fuentes. Serían como los caudales para uno llegar a convertirse en un conocedor. Y el conocimiento se llega a la seguridad al decir sí o no, al poder de salir de la duda, del yo no sé, del suspender el juicio. Uno sale de la duda y llega al sí, eso es, no, eso no es así. Uno llega a hablar con tranquilidad, con seguridad, uno llega a crecer pudiendo uno estar tranquilo de que la casa que uno entra es la que uno vive, que la comida que uno come no le va a envenenar, que la mujer que uno ama es tu mamá o es tu papá, que el muchacho que tú saludas es tu hermano. Uno vive seguro porque el conocimiento te lo dice. ¿Cómo tú llegaste a conocerlo? Gracias al método. ¿Y cuál es el método? La lógica, la prueba de verdad. El vivirlo, el vivirlo o el que te lo hayan contado. Entonces, salir de la duda es así entra Sócrates. Hay que salir de eso, de que sí, no, de que no y sí. Entonces, si sí, no y no y sí, pues entonces yo no sé. Entonces, por lo menos estemos seguros de que yo no sé. Porque el que está dice que sí, pero que no, y que no, pero sí, sí, y que si tú lo dices sí, que sea que lo dice no, y que hay que creer que la piedra es dura y que no es dura, que la piedra es blanda y que no es blanda. ¿Y quién tiene la razón? El que gane. Pues ahí entonces, cuando el principio de contradicción es el que reina, entonces nadie puede pensar. Para que podamos hablar, entonces entra Sócrates y dice, bueno, yo no sé, yo estoy seguro de algo, yo no sé, y el que cree que sabe se va a meter en eso de que sí, no, no, sí, entonces que diga que no sé y ya está seguro, por lo menos está seguro de que sabe, es un sabio que no sabe, yo solo sé que no sé nada, el verdadero sabio es el que sabe que no sabe. ¿De dónde sale? Del creer que sabe, y eso le llamó Sócrates ignorancia. Pero entonces, salir de esa tragedia, del sino, del principio de contradicción, lo que le llamaba Sócrates ignorancia, era salir del útero, ¿verdad? Salir del error en el que nos habían metido la sofística. Después entra Platón y nos dice salir de la oscuridad. Este mundo, estamos metidos en la caverna, en la oscuridad.
La lógica nos ayuda a salir de la confusión, a salir del sí y el no. Entonces hay que contemplar las ideas. Entonces, ¿qué nos dice Platón? Bueno, hay que hacer un poco como Sócrates, salir del sí y del no y salir de la ignorancia. Pero no nos podemos quedar en el yo no sé. Platón encuentra el principio de identidad. Aunque los perros no existan, sigue siendo verdad que si entendemos lo que es un perro, tenemos que entenderlo como animales. Aunque los dinosaurios nunca lo veamos, sigue siendo verdad que los dinosaurios son animales. ¿Qué significa animal? Seres vivos que ven, oyen, huelen, que tienen conciencias sensitivas. Seres vivos, las plantas son seres vivos, pero no sienten, no ven, no oyen, no huelen. Los animales son seres vivos, pero sienten. Entonces nos diría, si no sienten, serán plantas, no serán animales. Serán seres vivos, pero no son animales. Si son animales, son seres vivos, pero sienten. Entonces, ¿qué es un perro? Bueno, yo no sé si el perro es blanco, o es feo, o es dominicano, o es francés, o es guapo, o existe o no existe, pero de algo estoy seguro. Yo no puedo pensar lo que es un perro si no entiendo lo que es un animal. Si yo no entiendo lo que es un animal, no entiendo lo que es un perro. Entenderlo. Lo que yo tengo en mi mente, si no es un animal, no tengo un perro. Martín, te compraste un perro. ¿Y qué es un perro? Yo te digo, bueno, un perro es, qué sé yo, una mesa. Bueno, pues yo no sé lo que es un perro. No sabe de lo que está hablando. Me falta lógica. Entonces, cuando tú entiendes lo que dices, entonces hay lógica, principio de identidad. Lo entiendes como ello mismo. El perro es perro, perreidad. El gato es gato, gateidad, es mismidad, sí mismo. Eso mismo que yo y que ella es, o eso mismo que él es. Las cosas son lo que son. Principio de identidad. Así lo dijo Parmenides. El ser es, el no ser no es. Y Platón, que es el principio de no contradicción, y Platón lo acrecienta diciendo, eh, el ser, el ser es lo que es y no es lo que no es. Pasó del principio de no contradicción al principio de identidad. Entonces, y llega entonces Aristóteles que quiere salvar este mundo, ¿verdad? Ahí nos quedábamos. Aristóteles se le llama el padre de la lógica. Aristóteles escribió 6 libros que hoy se llaman órganos, instrumentos para conocer, instrumentos para pensar. Entre los 6 libros, los 2 principales son libros que todavía hoy nos resultan oscuros. Yo tengo años dando clases de lógica y soy, mi profesión es la filosofía. Yo di 4 años de filosofía en el seminario. Yo estudiaba para sacerdote católico y entonces a uno le dan 4 años de filosofía. Mi profesión es la filosofía. Y con todo, cuando yo leo a Aristóteles, me cuesta entenderlo. Son libritos pequeños, pero son duros de uno digerir. Los dos más centrales de los 6 libros que él escribió se le llama analíticos. Analíticos primero y analíticos segundo. Ese fue el nombre que Aristóteles le dio. O sea, analizar lo que el otro me dice. Cuando el otro me está hablando, yo no debo creerlo, consumirlo como que el otro es verdad, porque había muchos sofistas que trataban de engañar. Entonces, análisis. Analizar es descomponer lo que el otro me dice, escucharlo. Y claro, tú no puedes analizar si no hay un Sócrates dentro de ti. ¿Cómo así? Si tú vienes lleno de bulla, que tú necesitas ser escuchado, cállate que tengo algo que decir. No puede haber lógica porque la emoción te está dominando. Es lógico, tiene que haberse vencido a sí mismo. Yo solo sé que no sé nada. Haber descartado la furia de su propio sentimiento, o dicho con espíritu eh, socrático, haber matado tu propio gallo, que nadie te mate el gallo en la funda, tú vienes con tu gallo muerto. Cuando tu orgullo, tu ira, tu pasión, tu necesidad de ser amada, escuchada, de que te entiendan, cuando tú has superado eso y tú vienes con esa tranquilidad de espíritu que no necesita que te amen, ni que te entiendan, ni que te quieran, que el sentimiento no te está dominando, tú estás capacitado para acoger al otro que necesita ser entendido, escuchar al otro que necesita ser escuchado. Decía Carl Rogers, escuchar es la forma más fina de amar. Rogers era un psicólogo, ¿no? Que creó lo que se llama la psicoterapia, terapia centrada en el cliente, que decía, el verdadero psicólogo escucha.
y acepta al cliente y así lo cura. Bueno, entonces en Sócrates, Sócrates no venía con su discurso callando al otro para ser escuchado, sino que Sócrates venía en silencio y haciendo preguntas. Y eso, de alguna forma, aunque Sócrates no fue quien lo dijo, de alguna forma es acoger y entender. Es de alguna forma estar uno por encima de uno de sus propios sentimientos, de sus propios apetitos, de sus propios deseos. Y en el mejor de los casos, haberlos vencido, haberlo descartado, haberse uno curado por dentro de todo eso, esa pasión. Uno nunca se cura totalmente, pero uno lo va ensayando y aprende a manejarse a sí mismo, a no esperar que el otro cambie y que el otro me entienda, porque eso solo pasa a veces y por momentos. Hay que aprender uno a vivir su propia soledad y a crecer. Cuando uno es niño, uno encuentra mucha gente que te entienda, pero a la medida que tú vas creciendo, te vas volviendo solitario. Eh, Eres tú el que tiene que entrar en la adultez y el que tiene que entenderte, conocerte, dominar tus sentimientos, ponerte por encima de ellos. Entonces llega el momento en que eres tú el que tiene que acoger, entender, el que te convierte en padre, en maestro, en profesional. Eres tú como médico que tiene que entender a los pacientes. Eres tú como ingeniero que tiene que entender a los clientes. Eres tú como abogado que tiene que entender a las víctimas. Entonces, cuando, en la medida que tú vas creciendo, eres tú como padre que tiene que entender a los hijos. Tú no puedes estar con ese mijijismo de que yo necesito ser amado, necesito ser escuchado. Entonces, la adultez es como diría Sócrates, o dice San Pablo, pasar de la niñez a la adultez. Dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada, tener el poder de vencerse a sí mismo. Esa frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Y eso es lógica del conocimiento de uno mismo. Entonces, entrar en el principio de identidad era una forma de salir de la oscuridad para Platón y tener al que atenerse a tus propias ideas. Y entonces cuando decimos con Aristóteles, hacer ese silencio interior, que es el silencio de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, para poder escuchar el discurso del otro. Porque si tú no vienes con el espíritu socrático, primero, no puede entrar ni al discurso de Platón ni al discurso de Aristóteles. Ser aristotélico primero tiene que ser socrático, silenciar tu bulla, silenciar tus sentimientos, silenciar tus necesidades, silenciar tus pasiones. Cuando ya tú eres socrático, puedes ser platónico, entender tus ideas, discutiéndola con el otro. Cuando tú eres platónico, que sabes que en tus ideas puede descubrir la verdad y puede diferenciar, como dice Platón en su libro del sofista, puede depurar y diferenciar lo que es discutible y lo que no es discutible, lo que es seguro y lo que es inseguro, y saber lo que purificar las ideas. Entonces tú puedes entrar en el mundo de Aristóteles, que es de alguna forma escuchar al necio, escuchar al ignorante, escuchar al que está metido en sus sofismas y venir a escucharlo y analizarlo. Analizarlo. ¿Qué significa analizar? Comenzar a dialogar con el que está hablando. No, como diría el sofista, para ganar con mi propio discurso. Eso ya ni siquiera es socrática, eso es sofista. Wow. Tú necesitas que te escuchen, que te amen, que te entiendan. Y peor todavía, cuando yo tengo que ganar, cállate. De alguna forma tú estás diciéndole al otro, cállate, de mil maneras. O tú estás hablando duro y no escuchando. Es a ti que hay que oírte. A mí nadie me entiende. ¿Qué es lo que pasa? Eso es sofisma. Eso es espíritu sofístico todavía. Tú estás presa. Tú estás de alguna forma dominado, poseído por el espíritu de que mi grandeza humana y mi yo dependen de ganarle al otro, de vencer al otro, de que el otro me acoja. Esa debilidad, cuando tú la has vencido, entonces de repente tú puedes entrar en el silencio porque ya tú te has vencido. Y ya el amarte a ti mismo es suficiente. No es necesario que otro te ame o te acoja, porque es suficiente que tú te ames, te entiendas y te acoja para tú estar bien, estar tranquilo. Eso se llama autoimagen positiva desde la psicología. Entonces, salir al encuentro del otro en la escucha, salir al encuentro del otro, no es abrazar, besar, acoger, escuchar, entender, silenciarte tú para que el discurso del otro entre en tu mundo y hablar el discurso del otro. Si tú de repente te metes miedo, eso es falta de aristotelismo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo
al discurso del otro. Tú me vas a pervertir, tú me vas a dañar la mente. Eso es falta de filosofía, falta de silencio, capacidad de análisis. Entonces, hay que aprender a silenciar, a escuchar el propio discurso, descartarlo, es lo que se llama refutación, descartar todas las mentiras que hay dentro de mi discurso, autorrefutarlo. En psicología se llamaría psicoanálisis, refutar mi propio discurso, mi propia bulla, mis propias voces, a través de lo que se llama el análisis, el pensar mi sentimiento, el pensar mi pensamiento. Entonces, acoger el discurso del otro. Ya esa fase de estar yo en silencio, lleno de mí mismo, como diría Sócrates, en la paz del espíritu, venciendo mis sentimientos, soy capaz de escuchar el discurso del otro sin que me haga daño, aunque el otro sea ofensivo, yo manejo esa ofensa por dentro de mí sin querer cambiar al otro. Aunque el otro sea de alguna forma agresivo, yo manejo esa agresión dentro de mí sin que me haga daño, como dice Jesús en la Biblia, capaz de tomará un veneno y no te hará daño, porque de alguna forma ya tú el antídoto lo traes por dentro. Ese espíritu socrático de saber vencerte a ti mismo, ese espíritu platónico de saber pensar las ideas correctas, ese espíritu aristotélico de comenzar a analizar y en vez de meterte en miedo, comenzar a hacer preguntas, a esclarecer, a iluminar, a no dejarte atrapar y ayudar a que el otro salga de su cárcel, de estar atrapado, a ponerte por encima de la situación. Dice Aristóteles en su libro La retórica, no siempre uno va a ganar, pero por lo menos, porque hay locos que tú no los puedes ayudar a cambiar, sino que están como encerrados. Y dice Platón, hay gente que está en la caverna, que matan al filósofo, que no quieren salir de su oscuridad. Pero dice Aristóteles, por lo menos lo hace lo mejor que puede. El hecho que un médico no pueda curar a todo enfermo no significa que no le dé el mejor tratamiento. Le dio el mejor tratamiento, aunque el enfermo siguió malo. Le dio el abogado no significa que pueda salvar todos los casos, pero le da el mejor tratamiento, a lo mejor que lo puede llevar. No siempre Jesucristo quería cambiar al joven rico y era Dios y no lo cambió. El joven rico se fue de alguna forma triste, pero Jesucristo le dio el mejor tratamiento. Primero le dice, si quiere, ¿cuál fue la primera idea? ¿Qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Cumple los mandamientos. Señor, yo lo cumplo desde chiquito. Entonces Jesús dice que lo mira con cariño. Y entonces le dice, bueno, pero si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Tendrás un tesoro en el cielo, yo seré tu riqueza. Y el tipo ahí tenía que decidir, o Dios, Jesús, el discipulado, o su riqueza. Se fue triste. Bueno, él buscó pregunta, se le dio el mejor tratamiento. Dice que hasta lo miró a los ojos y lo amó, para como el que se enamora, que conquista, para que el otro tenga una razón. Wow, sí, voy a soltar mi cuarto porque encontré un mejor tesoro. Se sintió amado por la vista de Jesucristo, pero prefirió su riqueza a entrar en la salud que Jesucristo le estaba dando. Eso se llama libertad. Entonces al otro tú no lo puedes cambiar. Al otro tú le puedes dar el mejor tratamiento. Por lo menos no caes tú en las trampas en las que el otro está metido. Cuando tú estás claro mentalmente y sabes pensar y arreglar los problemas dentro de ti. Entonces cuando el otro llega a ti, tú te sientas, lo escuchas y eres capaz de analizar. Entonces no sale huyendo. Jesucristo no le huye al diablo. Si eres el hijo de Dios, haz que todas las piedras se conviertan en pan. Apártate de mí, tú eres el diablo. No, Jesús lo oye y analiza y busca otra palabra, el antídoto. También está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo le habla con la Biblia. Está escrito que si te tira, los ángeles te apararán. Y Jesús le habla también con la Biblia. También está escrito, no tentará el Señor tu Dios. Pero Jesucristo escucha, analiza. No es que sale huyendo, sino de alguna forma que analiza. Así se llaman los libros de Aristóteles. Analítico primero, analítico segundo. Ser capaz de escuchar. ¿Qué escuchar? Este mundo. Este mundo. No necesariamente hay que ir a salvar el mundo de las ideas de Platón. Para Aristóteles hay que escuchar a los demás. Y escuchando a los demás, hay que tratar de entender a través del discurso de los demás la verdad es que hay, lo que hay de objetivo,
¿Qué es lo que hay de objetivo? Lo que me habla de la naturaleza, lo que me habla de lo artificial, lo que me habla de, para Aristóteles hay tres pilares de la lógica, que Aristóteles le va a llamar la ciencia. Hay tres tipos de ciencia para Aristóteles. Es donde está la verdad para Aristóteles, porque para Platón la verdad está en otro mundo, pero Aristóteles está en este mundo. Entonces en este mundo hay tres verdades. Las verdades naturales, la naturaleza, las plantas, los animales, etcétera, que eso era copia para Platón, eso no era verdad. La verdad es lo imitado, lo que está en el mundo de las ideas. Esta naturaleza comenzó a ser un mundo objetivo y de verdad para Aristóteles. Lo artificial, ¿qué es lo artificial? Lo que las personas hacen, que Aristóteles le llamó ciencias creadoras o ciencias productivas, que son, hoy diríamos, una computadora, un televisor, un carro. Aristóteles diría una cama, una mesa, que son cosas que el hombre hace, que no son cosas de la naturaleza. Entonces, esas cosas son verdades para Aristóteles de este mundo. Entonces, en este mundo hay tres tipos de verdades que la lógica tiene que salvar para Aristóteles. Las verdades naturales, las que la naturaleza nos regala, las verdades artificiales, las que el hombre hace, y otras, las verdades, Aristóteles le llama ciencias, ciencias, eh, ciencias productivas, ciencias teóricas son las naturales, productivas son las artificiales y ciencias activas, la ética y la política, la de el buen comportamiento del ser humano. Entonces, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde está la prueba de verdad? La prueba de verdad está en la ciencia, en el conocimiento, que es para Aristóteles. La ciencia es lo que es conocimiento para Aristóteles. Y hay tres tipos de ciencia: las teóricas, que son la naturaleza; las artificiales, que son las cosas que el ser humano hace. Eh, en la naturaleza encontramos los minerales, los animales, los vegetales y el ser humano. Y en lo artificial encontramos todo lo que el ser humano hace: las casas, la mesa, las camas. Hoy diríamos carro, computadora, abanico, cosas que no existían en tiempos de Aristóteles, pero eso es artificial. Todo lo que el ser humano pertenece al mundo de la verdad, al mundo del conocimiento y por lo tanto al mundo de la lógica. Y hay otro tipo de conocimiento que es el comportamiento ético y político. Hoy diríamos la economía, la política, la historia, todo lo que es lo que tiene que ver con el ser humano y el perfeccionamiento del ser humano, el hacerse bien o hacerse daño. Entonces, ese mundo que Aristóteles dividió en tres ciencias entra en el mundo de la lógica. ¿Con qué principio? Con el principio de identidad eh, platónico acrecentado. ¿Por qué? Porque la identidad no es solamente eh, esencial, sino que también es accidental. La verdad no es solamente es esencial, sino que también es accidental. No solamente es estática, también es mudable, también es temporal, también es pasajero. Entonces, el método se acrecienta y la discusión lógica se acrecienta, tratando de salvar lo que es la verdad de este mundo. Bueno, eh, lógicamente que siempre faltará mucho por decir, ¿verdad? Por lo menos ustedes no son filósofos, ustedes lo que son es eh, estudiantes a lógica y acercándose un poco a lo que se llama la filosofía, pero por lo menos lo van, qué sé yo, saboreando y viendo un poquito desde lejos. Se nos va a cerrar, yo les invitaré, voy a cerrar, a hacer otra entrada, les voy a enviar otro link para que cerremos un poquito más formalmente, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, pues entonces nos vemos, entramos inmediatamente. Busquen en el WhatsApp lo que es el nuevo link.